Buenas tardes. Estamos bien. Hola Martín, buenas tardes. Ahí está. Vamos a esperar que se agregue más gente a la clase para poder empezar. Bueno, eso es. Bien. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes ahora. Buena polera, profe. ¿Ah? Buenas tardes, profe. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la mañana, chiquillos? ¿Bien? ¿Tranquila? Profe, ¿no tiene frío? Sí. ¿No? ¿No hace frío? ¿Pero qué clases tenían hoy día? ¿Qué clases tenían hoy día? Aparte de obviamente de orientación y esta hora de historia. Lenguaje, Química y... química. Eso, ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, sí. bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, les cuento algunas cosas. Espero entre día y mañana estarles subiendo los resultados de su evaluación. Eso lo voy a subir a través de Classroom, esos resultados. Eso por una parte. Por otra, voy a subir también les voy a mandar vía correo les voy a mandar su prueba corregida, ¿ya? Y obviamente ahí va a ir su puntaje y todo, eso se lo voy a enviar, eso es automático. El mismo correo que ustedes pusieron al momento de hacer la evaluación les va a llegar su resultado. Otra cosa, voy a subir el material que vamos a revisar en esta unidad 4, lo voy a subir a Classroom junto con el link del video que vimos en la clase anterior y la presentación que vamos a empezar a trabajar desde esta clase también lo voy a subir a Classroom por completo, ¿ya? Para que ustedes ya lo tengan y lo puedan ir revisando idealmente de manera previa a las clases. De la unidad 2, que ya estamos empezando el proceso de evaluación, recuerden que el material está está en el drive de Facebook y también ahí están los videos del link del canal de YouTube, ¿ya? Chiquillos, en otros cursos me han pedido así como, profe, ¿va a haber alguna actividad para ir repasando para las evaluaciones? En cada una de las guías que se hicieron al trabajar la unidad eh, hay actividades. Al mismo tiempo también está la actividad de autoevaluación final de la unidad, por lo tanto tienen distintas fuentes de actividades para ir repasando e ir preparando su evaluación. Así que ocúpela, úsela, las actividades que están ahí, ¿ya? Porque yo no tengo ningún problema en poder hacerle un cuestionario, poder mandar cuestiones. El tema es que si hay alguien responsable que haga y que haya hecho estas actividades, finalmente también lo que voy a hacer lo voy a saturar de ejercicios y de actividades que a lo mejor no van a ser tan positivos para su propio aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, con la cantidad de actividades, de material, de guías que hay, es suficiente para que ustedes tengan un buen resultado en sus evaluaciones, sumado al tema de los videos y de las explicaciones de los temas que se han hecho a través de los videos en el canal de YouTube del colegio. Por lo tanto, hay material,
para preparar las evaluaciones tanto de la unidad 1 que ya pasó, como de la unidad 2 y la unidad 3 que van a ser las siguientes. Y obviamente también de esta unidad 4 que estamos empezando. ¿Ya? Dudas, consultas. Dudas, consultas, comentarios. ¿No? ¿Estamos? ¿Las pruebas cuándo empiezan a tener nota al libro? Mira, aún a nosotros no se nos confirma si va a tener o no nota, calificación las pruebas. Al menos por ahora se nos ha pedido que nosotros le entreguemos los puntajes a ustedes y su porcentaje de logro. ¿Ya? Eso es al menos la información que tenemos ahora. Probablemente, muy probablemente, al momento de regresar a clases, que lo hacemos en algún momento, este tipo de evaluaciones que hemos hecho se pasen a nota, muy probablemente. Por eso es que también les pedimos que lo hagan de manera bastante seria y bastante responsable las evaluaciones, porque es la fuente de información que tenemos nosotros para poder poner algún tipo de calificación. Yo creo que de estas mismas evaluaciones se van a tomar notas, ¿no? Por si acaso. Lo que yo creo. Aún no se nos confirma eso, pero lo que a mí se me ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, pónganle alto empeño en estas evaluaciones nada más. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta para poder empezar la clase de hoy? Profe, Dígame. aunque volvamos, no sé, al colegio, y cuando volvamos van a haber nota, o siempre va a ser así como logrado, muy logrado, o no logrado. Mira, a ver, para ustedes, a ver, aún el Ministerio de Educación a nosotros y ni a nadie, el Ministerio de Educación no ha definido si va a haber repitencia o no va a haber repitencia o va a haber una promoción automática. Eso no se ha definido nada todavía. En otros países ya se ha hecho, o sea, en Argentina ya se definió, en otros países europeos también, España, Italia, ya se definió que no va a haber, que va a haber promoción automática. En el caso de Chile todavía no se define eso. ¿Ya? Entonces, eso todavía está en veremos. En caso de que no haya promoción automática, ustedes tienen que ser promovidos de curso con una nota, pero a nosotros se nos pide una nota. Entonces, porque puede ser el promedio de hartas notas o puede ser una única nota. ¿Ya? Por lo tanto, todo depende de lo que se defina. Si al momento de volver a clase a nosotros se nos dice, ¿sabes qué? La promoción automática a todos los alumnos que estaban en segundo medio este año, si cumplen con los requisitos de asistencia, algún otro requisito que se pueda poner, van a ser promovidos automáticamente a tercero medio, probablemente ni siquiera sea necesario poner nota. Salvo para el tema del NEM y esas cosas, hay que ver otra forma. Pero eso es al momento de volver. Y eso todavía no se define nada. ¿Ya? Y si no, hay que poner alguna nota. Todo depende de si hay promoción automática o no hay promoción automática. Si hay promoción automática, de esto como te digo, de pasar de curso automáticamente, no sería necesaria la nota, salvo para el tema de los NEM y todas esas cosas. En el caso de la enseñanza media, por la enseñanza básica no sería necesario, pero en el caso de enseñanza media sí. ¿Ya? ¿Sí, Michelle? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Sí, profe. Gracias por la explicación. Súper. Bien, chiquillos, hoy día lo que vamos a ya empezar de manera bastante puntual con la presentación y todo, es revisar las características de Chile a mediados del siglo XX. Ya vimos en el video que vimos en la clase anterior, vimos cómo han habido un montón de cambios, de situaciones en la sociedad chilena, y obviamente también cómo han influido elementos externos, como el caso, por ejemplo, de la Guerra Fría, ha influido en la política chilena de mediados del siglo XX, y posteriormente también vamos a ver, un poquito más adelante, vamos a ver cómo también esto influyó en la sociedad también. Vamos a ver cómo la política se divide
de manera bastante marcada entre izquierda y derecha, pero también vamos a ver cómo la gente, la opinión pública, la forma de pensar de las personas se va a dividir también en pensamientos de izquierda y también en pensamientos de derecha. Por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la crisis política que ocurrió en Chile en la década del 70, no vamos a hablar exclusivamente de que hubo una polarización política a nivel, para la redundancia, político, exclusivamente, sino que también se va a producir una polarización política desde la gente. La persona común y corriente va a tener un pensamiento y una posición política marcada o de izquierda o de derecha. Pero eso se va a empezar a gestar desde acá, desde mediados del siglo XX, donde van a surgir un montón de interrogantes y un montón de inquietudes por parte de la población en torno a las demandas sociales que van a ir surgiendo con motivo de las transformaciones que se van a ir desarrollando en Chile desde mediados, poquito antes, década del 40, 50 en Chile. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a revisar desde hoy, ya puntualmente con los contenidos y todo lo demás. Chile a mediados del siglo XX, entonces recuerden que este material yo lo voy a subir para que ustedes lo puedan disponer de él. Lo voy a subir a Classroom. ¿Ya? Sí, creo que está listo. Sí, no sé qué. Yo creo que dentro de hoy y mañana tengo que poner al día el material de Classroom y ahí debería estar. Unidad 4, Chile a mediados del siglo XX. Antes de partir esto, necesito hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen este gráfico llamado pirámide de población? ¿Lo conocen? ¿Lo han trabajado? ¿Lo han visto en alguna ocasión, en alguna oportunidad? ¿No lo han visto para nada? ¿No tienen idea qué es? No. Como Yo no lo he pirámide, no visto. lo he visto. Ya, Lo vi en básica. en básica, chuta, harto rato. Sí, Ya, sí. Yo nunca lo he ya, visto en la vida, no conté. O sea, nunca, gráficos sí, como con barritas, pero así, como ya, pirámide. Yo ya. sí lo he visto. Alan, ¿usted lo ha visto? Sí, Sí. ya. Bueno, entonces, para poder primero, porque vamos a revisar hoy día principalmente, hoy día la clase tiene que ver mucho con este tema, este gráfico de población. Así que lo voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste, ¿ya? Para que podamos estar al mismo tono en cuanto al instrumento que vamos a utilizar. En este caso, nosotros estamos observando un gráfico llamado también pirámide de población, debido a la forma que toma en su construcción, la forma que toma agregando los datos a este gráfico. ¿Ya? Este gráfico es un gráfico se le llama un gráfico de doble entrada. ¿Ya? Y este gráfico de doble entrada puede tener este rango, tiene distintas variables. Por una parte, tiene sexo, mujer, hombre. ¿Ya? Tiene otra variable que es rangos de edades, que van desde los 0 hasta los 80 años y más, en rangos que van de 5 en 5, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, hasta en un sentido ascendente, en un sentido ascendente, en un sentido ascendente, ¿ya? Y en la parte inferior, aquí algo se va, no te quiero aquí. Y en la parte inferior va el porcentaje de la población a la cual corresponde la cantidad de acuerdo al rango y de acuerdo al sexo. ¿Ya? Es decir, en la base de la población están las personas de la población chilena de 1950 entre 0 y 4 años, ¿y a qué porcentaje de la población corresponde eso? Ya, gracias Martín. Entonces, ¿a qué porcentaje de la población corresponde esa cantidad de habitantes entre 0 y 4 años y así sucesivamente? En este caso, para la población de Chile del año 1950, vamos a encontrar las siguientes características.
Primero, que hay una alta natalidad. Es decir, que esta base de la pirámide es bastante abultada. ¿Ya? Imagínense, un 7% de la población está entre 0 y 4 años. Si fuéramos un poquito más amplios, diríamos que aproximadamente un 18-19% de la población se encuentra entre 0 y 10 años. Por lo tanto, es harta población, mucha población. ¿Ya? Esto quiere decir, de acuerdo al análisis de este gráfico, que estamos hablando de una característica de la población que es una población joven. ¿Ya? Y al mismo tiempo, las personas sobre 50 años no son más que el 6-7% de la población. ¿Ya? Por lo tanto, también hablamos de que hay una baja esperanza de vida. La esperanza de vida en promedio aproximadamente hacia mediados del siglo XX en Chile, 1950, era alrededor de 60-65 años. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Bastante baja la esperanza de vida en Chile. Hoy día está alrededor del 85, de los 85 años la esperanza de vida. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Para esto, para que podamos hacer... ¿Se entendió finalmente la pirámide de población? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Por ahí Michelle, ¿quién más? Marina, que la había visto en básica. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan? ¿Se acordaron de qué se trata? Sí, profe, sí, entendí. ¿Sí? Súper. ¿Ya? Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es una página que encontré hace unos años y que me parece espectacular, que es esto. Esta página la encontré hace unos años, se llama, ¿cómo se llama? Se llama Population Pyramid. populationpyramid.net. Entonces, te muestra la pirámide de población de todos los países, todos los continentes del mundo mundial. ¿No? Entonces, aquí está exactamente la misma pirámide que habíamos observado anteriormente, es la misma pirámide, como pueden ver, una base bastante abultada, con una población mayor a 50 años muy baja, alrededor de un 6-7% de la población está sobre estos niveles. Vamos a ver cómo se produce la evolución de la población chilena. Y nos vamos a ir al año 1955, no hay grandes cambios, incluso aumenta la natalidad todavía. 1960, también se mantiene la población. 1965, también, bastante parecido. 1970, y aquí comienza a notarse un cambio. Y ese cambio va a ser la disminución, el comienzo de la disminución de la población. O sea, no de la población, sino de los nacimientos. ¿Ya? Van a comenzar a disminuir los nacimientos. ¿Ya? ¿Por qué se va a producir esto? Distintos factores. Y los vamos a empezar a mencionar a continuación. Seguimos, sigue disminuyendo la natalidad, pero como pueden ver, la punta de esta pirámide también va a ir aumentando. Es decir, no solamente que disminuye la natalidad, sino que también la gente comienza a vivir más. Estos niveles de acá, que eran alrededor del 0%, del 0 y tanto por ciento, ahora son del 1,2%, se ha ido duplicando la población en esas edades, hasta llegar, estamos en el año 2000, vamos al 2010, ¿qué pasa en el 2010? Sigue aumentando, sigue abultándose. La población femenina por lo general siempre vive más que los hombres. Como pueden ver, la parte derecha del gráfico es un poquito más abultada que la parte izquierda, ¿ya? Pero aumenta todavía la población sobre 60 años, sobre 70 años, y estamos en el año 2015, vamos al año 2020. Esto pasa. ¿Ya? Donde gran parte de la población chilena se ubica en esta zona que está acá. ¿Ya? Aquí está el bulto de la población chilena, aquí está la principal parte de la población chilena. La disminución de la natalidad es notoria. ¿Qué tiene que ver con la disminución de la natalidad? Bueno, varios factores. La cantidad de personas que nacen influye, por ejemplo, la incorporación de la mujer en el trabajo.
por ejemplo. Influye el desarrollo profesional de las mujeres también, donde las mujeres postergan la maternidad, en algunos casos de manera indefinida, para dedicarse a estudiar, para dedicarse a un desarrollo profesional en alguna empresa, algún trabajo, y obviamente también eso significa aplazar su maternidad, por ejemplo. Eh, Eso es en algunos casos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la proyección hacia el año 2100, que es lo que plantea esta página para el año 2100, de acuerdo a la estructura de la población chilena. Bueno, eso es. ¿Ya? O sea, una esperanza de vida alrededor del 95%, del 95 años más o menos. Miren cómo está parejita esta pirámide de población. ¿Ya? Interesante, ¿no? Como les decía, disminuye la población, disminuye la natalidad, no disminuye la población, disminuye la natalidad, pero no disminuye la población. Eso lo vamos a ver a continuación, qué es lo que pasa, porque disminuye la natalidad, pero no deja de crecer la población. Y eso tiene que ver con que la población no es que se demora más en morirse, entonces disminuye la mortalidad de la población. Entonces, eso hace obviamente que se mantenga un crecimiento sostenido de la población, ¿ya? Pero no en base a nacimiento. Eso es importante destacarlo siempre. No crece la población en base a los nacimientos, sino que crece en base a la disminución de la mortalidad. Eso es lo significativo, ¿ya? Vamos a ver esto. Volver al PowerPoint. Entonces dijimos que había una baja esperanza de vida, una población relativamente joven y con altos niveles de natalidad. Eso es Chile a mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente. ¿Qué pasa en esta población? ¿Por qué se producen estas características? Y estas características vamos a partir por acá. ¿Cuál es el comportamiento de la población durante la primera mitad del siglo XX? Hacia 1885, Chile tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Para el año 1907, unos 3,200,000 habitantes. Para el año 1960, Chile tiene 7,374,115 habitantes. Es decir, entre 1907 y 1960, la población chilena casi se triplicó. Eso es mucho. Eso es mucho. Yo siempre uso este ejemplo. Digo, mira, si acá el problema no es que la población crezca. No es problema que la población crezca, al contrario, igual hay beneficios asociados al crecimiento de la población. ¿Ya? Hay más mano de obra, hay más consumidores, por lo tanto, no es malo que la población crezca. El problema es cuando esto ocurre en poco tiempo. Eso es lo grave. ¿Por qué? Yo siempre uso este ejemplo, digo, si yo voy a esperar a familiares del sur, y resulta que los familiares del sur me dicen, ¿sabes qué? Ahora, Carlos, mira, ¿sabes qué? En 6 meses más te vamos a ir a ver. Yo tengo 6 meses para prepararme, para comprar un camarote, un sofacama, un futón, más loza, más comida, prepararme. Si llegan de un día para otro estos familiares del sur, me va a pillar desprevenido. Ese es el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí, sí se comprende. Ok. Entonces, pilla desprevenido. A cualquier país, hasta el país más desarrollado del mundo, lo va a tomar desprevenido. ¿Ya? Esto no tiene que ver con Chile especialmente, tiene que ver con cualquier país del mundo que se va a encontrar con un crecimiento de población de casi el doble de la población en 50 años. Es mucho, mucho. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente, bueno, esto que está aquí con línea roja corresponde a la natalidad. Y lo que está con línea azul es la mortalidad. En este caso, el crecimiento de la población va a estar asociado, obviamente, a un nivel estable de nacimiento. Como pueden ver, no es que nazca más gente,
Los nacimientos son altos, pero son mayores que la mortalidad, pero no es que aumenten los nacimientos, no, se mantienen, ¿ya? Lo que va a comenzar a descender, va a ser, eso sí, va a ser la mortalidad. La mortalidad va a comenzar a descender. ¿Debido a qué? A mejora en la salud pública, mejor higiene, mejor acceso a la salud en general, mejor alimentación también, pero también en esta época, hacia la década del 30, década del 40, también la mujer se va a incorporar a la vida pública. Por lo tanto, esto también va a tener repercusión en una disminución de la natalidad. Pero, mientras baje la natalidad y la mortalidad de manera conjunta, igual va a haber un crecimiento de población. ¿Ya? ¿Dónde va a producirse el cambio acá? El cambio va a ocurrir sobre todo en la década del 60. En la década del 60 hubo un fenómeno, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, que se llama el baby boom, en 1960 aproximadamente. Y esto, que se debe a varios factores, principalmente una buena situación económica a nivel mundial, llevaron a que aumentara, ahora sí aumentaron los nacimientos en la década del 60. Pero luego de este baby boom, de este nacimiento explosivo en la década del 60, todos los países, o la mayoría de los países occidentales, van a empezar a aplicar políticas de control de natalidad. Y esto va a llevar a que las mujeres empiezan a tener menos hijos por la implementación de estos menores niveles de natalidad debido a la incorporación de control de natalidad. ¿Como cuáles? Pastilla anticonceptiva, uso de preservativo, dispositivo intrauterino, entre otros. Entonces, la población en Chile va a empezar a descender la natalidad, pero, insisto, como esto ha estado acompañado por un descenso también de la mortalidad, no va a ser significativo en la cantidad de población en el país. ¿Ya? No va a ser significativo. ¿Ya? Y la población va a seguir creciendo. No va a nacer tanta gente, pero sí va a seguir creciendo la población porque sigue bajando la cantidad de fallecimientos en el país. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo influye la natalidad y la mortalidad? En que en la medida en que baja la mortalidad, la natalidad se mantiene estable en parte importante del siglo, sobre todo a mediados del siglo, va a producir un aumento de la población porque disminuye cada vez más la mortalidad. Finalmente, ¿cómo se comporta esto en la estructura del espacio? ¿Ya? En el espacio va a ser sumamente significativo cómo va a descender la población rural, que era de aproximadamente un 58, casi 60%, hacia fines del siglo XIX, y de cómo esto va a aumentar hacia la población urbana hacia cerca de un 70% en 1960. O sea, se va a producir hacia la década del 30 a 40 el quiebre, el cambio, donde va a haber más población urbana que vive en las ciudades que población rural o población del campo. ¿Ya? Esto se va a deber a distintos factores. Por ejemplo, primero a que hacia fines del siglo XIX se produce la crisis del salitre. ¿Ya? Por lo tanto, empieza a no ser muy rentable trabajar en la oficina salitrera. Por lo tanto, la gente comienza a desplazarse, a vivir en las ciudades, ¿ya? Por una parte. Por otra, está el atraso del campo. ¿En qué sentido? En el acceso a servicios y el acceso a distintos medios, distintos bienes. También está asociado al campo, ¿ya? El agua potable, la electricidad, educación, salud, transporte. Todo eso va a influir en que la gente se venga a vivir, y mayor oportunidades también laborales, entre otras. Va a influir en que la gente se venga a vivir desde el campo a la ciudad. Como lo vimos en el video, esta icónica
este icónico ejemplo de Carmela que viene a trabajar desde San Rosendo a Santiago, va a ser reflejo de lo que va a ocurrir sobre todo en la década del 50, donde parte importante de la población del campo se va a venir a vivir a Santiago. Y ahí lo podemos ver nosotros graficado, donde aumenta en un 8% la población urbana entre el 52 y el 60. ¿Ya? Entonces, ahí está reflejado en la Pérgola de las Flores, en Carmela, esta población que llega desde el 50 en adelante a vivir a la ciudad. Y al mismo tiempo también influye el modelo ISI, este intento por llevar a cabo un desarrollo industrial en el país con mayor énfasis en las fábricas y en otras estructuras productivas, va a hacer que obviamente aumente la cantidad de población que vive en las ciudades. Por lo tanto, como pueden ver, solamente hemos hablado, esta clase solamente hemos hablado de población. Solamente hemos hablado de población. Solamente por el factor población ya nos está generando un montón de problemas que hay que solucionar hacia mediados del siglo XX. Primero, hay que alimentar a esta población que llegó a vivir a la ciudad. Segundo, hay que tenerles casa para que viva en esta población que llegó a vivir a la ciudad. Hay que educarlos. Hay que tener hospitales. Hay que tener consultorios. Hay que vestirlos. Hay que tenerles trabajo. Hay que tener alcantarillado para que sus necesidades, porque el alcantarillado no es lo mismo tener un sistema de alcantarillado para 3 millones de personas que para tener 7 millones de personas. Por lo tanto, la ciudad debe recibir y asumir ese costo de la cantidad de población que está llegando a la ciudad. Por lo tanto, también van a haber distintas demandas. Por último, y aunque parece menor, pero en realidad no es menor, también hay que entretener a estos 3, 4 millones de habitantes más en Chile. O sea, hay que darles trabajo, hay que darles techo, hay que tenerle condiciones higiénicas, sanitarias, de salud, hospitales, educación, hay que alfabetizarlo. Y además hay que entretenerlo. Entonces, por lo tanto, comprenderán que el enfoque de los proyectos políticos de mediados del siglo XX van a estar apuntando, obviamente, a esta población que ha aumentado, que ha crecido, en poder solucionar sus demandas habitacionales, demandas educacionales, demandas de salud, demandas de igualdad también, de trabajo, de buenos ingresos, todo eso. Entonces, y ojo, insisto, estamos hablando exclusivamente de cómo la población, el aumento de la población influye en eso. Y ese va a ser la gran interrogante que van a tratar de responderse desde los distintos proyectos políticos, desde las distintas miradas, de las distintas visiones, en torno a cómo tener a estos 4 millones de habitantes nuevos que tiene Chile a mediados del siglo XX y poder satisfacer obviamente sus demandas y sus necesidades. ¿Ya? Y de eso es lo que nosotros vamos a hablar en esta unidad 4. ¿Ya? Nos vamos a salir un poquito del aspecto político que estuvimos viendo hace un par de unidades atrás, donde vimos las características de cada uno de los proyectos políticos. Nos vamos a salir un poquito del tema político y ahora vamos a hablar del tema social. ¿Ya? Como les decía, tenemos el primer aviso es que ha crecido mucho la población. Entonces ahora vamos a ver cómo se caracteriza cada una de las problemáticas asociadas a este crecimiento de la población y obviamente cuáles fueron los intentos por solucionar estas demandas. ¿Ya? Ojo, todavía ni siquiera menciono también el tema político. Tenemos 4 millones nuevos de habitantes que en algún momento van a votar. Que también hay que incorporarlo a la vida política. O sea, hay muchas transformaciones, muchos cambios que van a estar asociados exclusivamente
al crecimiento de población que se vive en Chile, sobre todo notorio, a mediados del siglo XX. Eso. Dudas, consultas, comentarios, aportes. Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿O les quedó suficientemente claro? Igual, a veces me apasiona un poco y es que esto lo encuentro demasiado entretenido, entonces me apasiona y creo que hablo un poco rápido y no sé si todos me siguen el ritmo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Profe. ¿Sí? ¿Sabe claro? que yo creo, profesor, que un problema también de la natalidad son los problemas para tener hijos? Siento que hay muchos problemas para tener hijos, al menos acá en Chile. Sí, lo que pasa es que esos son problemas actuales, Martín. Son problemas actuales. Imagínate, hoy día hay un montón de... Hoy día la natalidad es tema. Hoy día la natalidad es un tema. ¿Por qué? Porque el país necesita que nazcan personas. Pero resulta que hoy día las mujeres chilenas no están teniendo hijos. No están teniendo hijos las mujeres chilenas. Entonces, por ejemplo, hay comunas, como la misma comuna de la Florida, por ejemplo, que han debido cerrar colegios. Y en Ñuñoa se han debido cerrar colegios porque hay menos niños. Entonces, claro, como dices tú, hay problemas de fertilidad, hay problemas de tener hijos, sí, pero también está asociado a que yo creo que el principal factor de no crecimiento de la población o de no nacimientos tiene que ver también con el tema de decisión, y lamentablemente la gente que quiere tener hijos no puede tener porque hay casos de infertilidad, pero también hay mucha gente que puede tener hijos pero no los quiere. Entonces, claro, hoy día hay un tema importante, el tema de infertilidad, pero sobre todo, créeme, bueno, de hecho hoy día creo que al otro día se promulgó una ley de generar un aporte, un apoyo para las familias para que hagan fecundación in vitro o algunos tratamientos de fertilidad, entre otros. Porque es un problema que en Chile no nazcan gente, no nazcan personas. El problema, que el Estado en algún momento tiene que asumirlo. Les mostré la pirámide de población para dónde va, o sea, eso es preocupante. Sobre todo, ¿por qué? Porque la población que está abajo en la pirámide es la que trabaja para que la gente que está arriba pueda tener una jubilación bien y puedan no tener que pagar salud, entre otros. Ese es el problema. ¿Ya? Pero bueno, ahí son aspectos que vamos a ir revisando y vamos a ir comentando también con aspectos de actualidad en el desarrollo de la unidad. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda, algún otro comentario para los últimos 40 segundos que quedan? ¿No? Bien, espero que haya quedado claro. Nos vemos, profe. Espero que les haya gustado la clase también, así que, bueno. Gracias, profe. Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo, no sé, bueno, ya no nos vemos, parece, no nos vemos, eso. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana, y chao. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, chao. Hasta ahora. Chao.